Vamos a hablar de lo que nos convoca, que tiene que ver con esto, esperando la segunda venida del Señor. Vamos a hablar de los eventos presentes mezclados con los futuros, como dije la semana pasada. Ahí está, esperando la segunda venida del Señor. Hemos hablado de varios temas relacionados a esto. En la primera predicación hablé de guiados por la profecía bíblica, expliqué por qué es tan importante la profecía en la Biblia y por qué la Biblia tiene tanta profecía, no en el sentido de manipulación que se da el día de hoy o la mala utilización, ¿cierto?, por medio de algunas personas o círculos que a veces intentan generar un tipo de, no sé, de empoderamiento en la vida de las personas, creyendo saber cosas que en realidad la Biblia no dice, ¿no? O enseñando cosas que la Biblia no está diciendo. Ser guiados por la profecía bíblica es importante entender el final de los tiempos, es importante entender hacia dónde va el devenir de la historia desde el punto de vista bíblico, para que nosotros podamos conducirnos adecuadamente en medio de ese proceso. Así es que a partir de eso tomamos algunos conceptos que son importantes y consejos de la palabra del Señor para cómo debemos guiarnos mientras esperamos la consumación de todas las cosas. Velemos, edifiquémonos, seamos sobrios, eventos futuros que vimos la semana pasada y eventos presentes que vamos a ver esta semana. Ambos están mezclados, eventos futuros y presentes son prácticamente una cosa y les voy a explicar ahora por qué. Bien, así es que vamos a seguir dialogando respecto a este tema. Ahora solamente una pequeña referencia de lo que vimos la semana pasada en función de la explicación o del llamado de este señor Berkhof para invitarnos a estudiar la escatología, la doctrina de los últimos tiempos. Él dice así: ¿cuál es la finalidad o el destino final del individuo? ¿Cuál es la meta hacia la que se mueve la raza humana? ¿Perece el hombre con la muerte o entra a otro estado de existencia, sea de bendición o de perdición? Como es natural, solo pueden hablar de una consumación y tienen una doctrina escatológica aquellos que creen que como la historia del mundo tuvo un principio, así también tendrá un fin. ¿Bien? Cuando hablamos de escatología es del griego escatos, que significa lo último. ¿Bien? Así que tiene que ver con lo último que va a ocurrir y por eso se ilogía ese estudio, así es que es el estudio de las cosas que van a ocurrir en los últimos tiempos. ¿Bien? Ahí está la escatología. La Biblia, hay que entender también el marco de lo que es la escatología bíblica dentro del marco de la obra redentora del Señor. Eso es muy importante. La Biblia es el plan de salvación de Dios. En ese contexto está puesta la escatología bíblica y la profecía bíblica. Es decir, tiene un objetivo, tiene una finalidad, está allí la idea claramente establecida de que comprendamos quiénes somos, hacia dónde vamos y lo que Dios ha hecho por nosotros para que tengamos entonces una vida consecuente con la buena voluntad de Dios y que podamos de alguna forma escapar de esta realidad que a veces siempre agobia al ser humano. ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cómo se desarrolló nuestra rebelión, la del ser humano, ¿cierto? ¿Cuál es el efecto del pecado en la vida del ser humano? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es nuestro destino? Todas son preguntas que tienen que ver con la búsqueda del saber de parte del ser humano. Y todo lo que el ser humano hace se mueve en búsqueda de estas respuestas. Y como decíamos la semana pasada, la Biblia claramente nos muestra una respuesta plena y total en la persona de Jesucristo. Hablábamos de su encarnación, de su vida perfecta, de su muerte, su resurrección, su ascensión, su exaltación, su intercesión, su entronización, y para que se complete el plan de Dios en función de la salvación nos queda el último evento, que es la segunda venida. Lo demás está todo cumplido. ¿Bien? Así es que en ese contexto se entiende lo que Dios ha hecho. Y les mostraba esta imagen, y recuerdan ese, usted está aquí, ¿cierto? Claro, hablamos y les expliqué de dónde venía el concepto de las semanas, desde el texto de Daniel, el texto profético de Daniel. Vimos las 69 semanas, expliqué los números, cómo se llega al número que entendemos hoy. Hablamos del periodo de la iglesia y hablamos de que queda una semana que aún no se ha cumplido de esas 70 semanas. Sería la última semana profética donde se va a consumar lo que se conoce como el periodo de la tribulación. Ahí está. Bien, nosotros estaríamos a puertas de eso y a puertas, por supuesto, de lo que implica el arrebatamiento de parte de la iglesia. Hay muchas teorías en todo esto, hay mucha teología en lo que es la escatología. Sin embargo, hay algunos elementos centrales que nos permiten tener mucha seguridad, porque no creo que el Señor nos haya puesto su palabra para que estemos en confusión, sino que lo hizo para que estemos con seguridad, con orden y con paz en nuestro corazón. Así es que nosotros estamos allí y la palabra del Señor conecta no solamente a Daniel, ¿cierto?, con el Apocalipsis, sino que también con otras secciones de la historia que nos permiten comprender esa última semana en la que me voy a centrar hoy. Cuando se habla de la última semana, en Daniel dice esto: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado
y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Son 6 objetivos muy claros que están establecidos para la culminación de esas 70 semanas. Si no han terminado y queda esa última es porque eso aún no ha terminado de ocurrir. Entonces, en esta última semana, esos 6 objetivos muy relacionados con el pueblo de Israel tienen que desarrollarse. Así es que allí están objetivos que son parte de esa última semana. Pero el Apocalipsis también nos habla y nos va mostrando, nos conecta entonces, ¿cierto?, Daniel con Apocalipsis, esto lo vimos la semana pasada, nos muestra que podemos entender todo el desarrollo de la profecía bíblica, desde las cosas que has visto, las que son y las que han de ser. Y vimos allí cómo está distribuido Apocalipsis. Capítulo 1, la revelación de Jesús, del 2 al 3, el mensaje a la iglesia, y del 4 al 22, las profecías de las últimas cosas. Y saben, cuando vamos al final, en la profecía de las últimas cosas, del 4 al 22, uno comienza a mirar solamente esa última semana de la que estamos hablando y la que nos vamos a centrar, y esa última semana está entre el capítulo 5 y el capítulo 19. O sea, Apocalipsis dedica una enorme cantidad de texto, de tiempo y de detalle a esa semana. Ya lo hizo Daniel, con algunos detalles específicos, pero Apocalipsis en realidad expande el conocimiento de lo que ocurre en esa semana. Pero no solamente Apocalipsis, Mateo también, porque Jesús lo que hizo fue conectar Daniel y nos muestra evidentemente que esa semana también tiene mucho para mucho de lo que tiene que ser comprendido. Entonces dice Mateo 24 lo siguiente: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, esto ya lo habíamos visto la semana pasada, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Así es que Jesús conecta a Daniel con el evento de los últimos tiempos, y Apocalipsis le da un desarrollo y una profundización. Claramente la Biblia nos muestra una idea desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, pasando por los profetas, por Jesús y por el último quien escribe, que es el apóstol Juan, que hay un interés muy importante de parte del Señor de que nosotros comprendamos entonces lo que ocurre en los últimos tiempos. ¿Por qué es importante que lo comprendamos? Porque si nosotros lo entendemos, entonces vamos a vivir como el Señor espera. Vamos a vivir obedeciendo al Señor. Vamos a vivir buscando de su presencia. Y entonces, en ese contexto, Jesús está con sus discípulos en un momento muy particular. Voy a leer esto, después voy a orar y después seguimos. Miren, cuando Jesús salió al templo, Mateo 24, y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, pasa un momento, ¿sí?, se van hacia el monte de los olivos, que estaba ahí a un costado. Los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Jesús hizo un comentario y ese comentario fue suficiente para despertar en ellos la curiosidad y querer entender, ¿sí? Pero desde ese punto ellos avanzaron un poquito más y dijeron: ¿cuándo serán estas cosas? Por lo que dice Jesús. Pero además agregan un par de preguntas más, ¿no? Ya que estamos, preguntemos, ¿sí? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Bien, entonces Jesús después les responde. No sé si les va a gustar la respuesta. Bien, a veces uno le pregunta al Señor y no sé si a veces nos gusta la respuesta que Él tiene que darnos, pero Jesús motiva la pregunta y entonces Jesús escucha la pregunta y les responde. La respuesta de Él es lo que vamos a ver ahora. Bien, oremos al Señor. Señor, estamos delante de tu presencia en esta hora. Queremos pedirte humildemente que tú nos guíes en el estudio de tu palabra. Queremos darte gracias porque estás con nosotros y queremos, Señor, pedirte que sea tu Espíritu Santo el que hable en medio nuestro, el que nos permita comprender lo que tienes que enseñarnos, el que nos guíe, el que nos fortalezca también, Señor amado, para que al compartir la palabra seas tú hablando en medio nuestro. Gracias, Señor, por tu palabra bendita. Al leerla solamente nos instruye, nos corrige, nos enseña
Y te pedimos que todos podamos tener ahora un corazón despierto, un corazón atento, una mente dispuesta para escuchar tu voz, Señor amado, con esa disposición humilde de ser transformados por tu palabra. Gracias, Señor, por estar aquí en medio nuestro. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, comenzando con una simple pregunta. ¿Bien? Hay preguntas que parecen sencillas y no lo son tanto. Hay preguntas que parecen sencillas y parece que debiesen tener una respuesta concreta y muy simple, pero muchas veces no es así. Vamos a ver qué les dice Jesús y vamos a ver si quedaron tan contentos con la respuesta, ¿no? Pueden buscar ustedes en sus Biblias, Mateo 24, les dije que iban a buscar en sus Biblias, ¿cierto? ¿Están todos buscando ya? Excelente, muy bien. A ver. Mateo 24. A la antigua, buscando, se escuchaba, la gente empezaba a buscar en la Biblia, claro. Mateo 24, ¿lo encontraron? ¿Sí? Ya, miren, entonces está la pregunta de parte de los discípulos. ¿Cuándo serán estas cosas? Versículo 3. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Bueno, algunos tienen la ventaja de tener las palabras de Cristo en rojo en su Biblia. ¿La tienen o no? ¿Sí? Es bastante útil cuando uno lee el Nuevo Testamento. Para los que no la tienen, ahí está la pregunta de los discípulos, y lo que ustedes ven en rojo es, por eso no lo puedo poner en un slide, porque esa es la respuesta de Jesús. ¿Bien? Y si ustedes miran después y continúan, la respuesta continúa. ¿Bien? Entonces, esta pregunta tiene una extensión bastante considerable. Es el resto del capítulo 24 y, por supuesto, el capítulo 25. Yo en algún momento pienso que los discípulos, más de alguno tiene que haber dicho, ¿y para qué pregunté, no? Claro. ¿Para qué pregunté? Era una simple pregunta, dijo alguien. ¿Bien? Y Jesús les sacó un sermón. ¿Qué les parece? ¿Bien? Entonces, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Voy a leer una parte, pero antes tengo que leer esto, porque Jesús les dice, primero, versículo 4, miren esa expresión, mirad que nadie os engañe. ¿Bien? Esto significa que este es un tema complejo y que muchas personas van a utilizar para engañar. ¿Bien? Por los motivos que sean, para engañar. Pero generalmente es para perturbar la mente de las personas que creen en el Señor y para negarle a aquellos que pueden creer el camino de salvación. Y dice entonces, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra, miráis que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. ¿Bien? Esto tiene para algunos diferente aplicación, para algunos fue un momento histórico, justamente antes del 70 después de Cristo, pero también tiene una consumación en lo que sería la primera parte de la tribulación. ¿Bien? Es como una descripción. Y para algunos también es previo a la tribulación, que tiene que ver con los momentos antes de que comience a manifestarse esa última semana. ¿Bien? Todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y ahí conecta Jesús, entonces el Antiguo Testamento, entonces los que estén en Judea y huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Entonces Jesús habla de un evento único, distinto, diferente, y va a agregar más adelante lo que sigue, desde el versículo 29 está allí. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre
viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esto es importante porque lo que está diciendo Jesús es que lo que el Señor ha dicho que va a ocurrir. Bien, porque Él ya lo dijo. Entonces, más allá de los detalles específicos que pueden para algunos ser literales o alegóricos, hay que ir al elemento más fundamental. ¿Sí? Esto va a ocurrir. De la higuera aprender la parábola implica así como ocurre esto de manera natural, entonces así va a ocurrir porque Dios así lo ha establecido. Su palabra lo ha dicho y las palabras del Señor no van a caer en el vacío. Y agrega entonces, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra dejada. Y agrega, miren, obtengan los elementos centrales, más allá de la analogía. Velad, esa es la consecuencia. Si es algo inminente, si es algo que puede sorprender, entonces hay que estar velando. Velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Ese es el punto allí. ¿Ven? Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Velad, estad preparados. Así es que Jesús anticipa de alguna forma el periodo de la tribulación. Ustedes pueden leer el resto del pasaje tranquilamente en casa con mucho detalle y van a darse cuenta entonces de que la respuesta de Jesús es mucho más intensa, más profunda, pero todo el enfoque tiene que ver entonces con que se comprenda ese tiempo que es absolutamente necesario antes de la manifestación plena y perfecta de la persona de Jesucristo. Las características de ese tiempo de tribulación la Biblia los destaca de manera muy clara, tanto en Daniel como en Mateo, como en Lucas, Marcos, como también en Tesalonicenses, como también en Apocalipsis. Es una tribulación a un nivel nunca experimentado en la historia. Eso lo deja muy claro. Es un conflicto que supera todo lo que el ser humano haya vivido antes. Y esto está muy relacionado con la extensión del mal, con la profundización del mal, con la profundización de la corrupción del ser humano y por supuesto también con el crecimiento de la maldad en el marco del mundo espiritual. Eso debe tener una respuesta de parte de Dios. Y por lo tanto, agrega algunos elementos muy interesantes, como por ejemplo que es un tiempo corto. Si ustedes consideran esa última semana, y lo hemos visto a partir de esta explicación de que son 7 años, en realidad es un tiempo corto. Y la palabra claramente dice que si no fuesen acortados estos tiempos, nadie sería salvo, dice la Escritura. ¿Sí? O sea, es un tiempo de juicio muy intenso, pero corto comparado con la historia del ser humano. ¿Bien? ¿Por qué? Porque va a ser un tiempo muy sufriente. Una tribulación a un nivel nunca experimentado. Es comparado con otros momentos de la historia, momentos terribles de la historia como el diluvio, por ejemplo, tantos otros, ¿cierto? Y dice que eso no se compara a lo que se va a experimentar. Como dije, sería un tiempo acotado por lo mismo, por el nivel de sufrimiento que se experimenta. Tendrá un alcance mundial. Y esto también establece una comparación con la primera venida de parte de Jesús. La primera venida de Jesús, si bien es cierto, tiene después un impacto mundial, es más bien focalizado en su origen, es nacimiento en un lugar concreto. Esta venida del Señor es distinta. ¿Bien? La tribulación como tal va a causar un impacto en todas las personas al mismo tiempo, en todo lugar. Y esto tiene que ver con este elemento. Todas las personas van a tener que tomar una decisión. No hay opciones. Tienen que tomar una decisión, al menos en ese marco temporal. También es un tiempo en el que se prepara a Israel para el encuentro con el Mesías. Se habla, por supuesto, de que allí ya se define
de manera definitiva el remanente de Israel, y todas las promesas de Israel se consuman en ese tiempo, en ese momento. Al remanente, no a todos, al remanente. Bien, a aquellos que realmente crean en Cristo como Señor y Salvador y le reciban como Mesías. Se instaura el reino de Dios y su justicia. Dios deja que el ser humano reciba la retribución de sus decisiones. Eso es parte de la tribulación. Cuando ustedes leen, por ejemplo, vamos a mirar algunos después, miren los sellos, miran las trompetas y miren las copas de la ira, se van a dar cuenta que una buena cantidad no es que Dios le haga algo al ser humano necesariamente, sino más bien que simplemente lo que hace Dios es retirar la mano que contiene el mal y dejar que el ser humano reciba la retribución de sus propias decisiones. Es prácticamente como decirle a un hijo, ok, estás tomando una mala decisión, es advertirle una y otra vez, es decirle que le va a salir mal, es decirle que va a terminar mal, es decirle que le va a provocar daño, es decirle que le va a provocar daño a otro, y aún así insiste en hacer lo malo. Y entonces la Escritura dice que simplemente lo que va a ocurrir acá es que Dios va a permitir que las personas reciban la retribución de sus decisiones, la consecuencia de sus decisiones. Y lo que lamentablemente dejan en evidencia el texto es que el ser humano, lejos de buscar a Dios, de darse cuenta que cometió un error, y lejos de buscar a Dios, profundiza en su orgullo, más se aparta, más se aleja, más rechaza. Solamente algunos allí, en ese periodo, también comienzan a buscar al Señor, porque también es un periodo de salvación. ¿Ven? Así que Dios deja que el ser humano reciba la retribución de sus decisiones. El mal también es un periodo para esto. Y todos los que hacen y promueven el mal finalmente son vencidos. Personas, aquellos que nunca van al Señor, aquellos que lo rechazan aún en los peores momentos, esas personas también reciben su retribución. Esa gente que ama el mal, que promueve el mal, que daña a otros. El anticristo, el falso profeta, que son dos personas diferentes en Apocalipsis, ¿cierto? Satanás y sus huestes, todos son vencidos. Todos son vencidos. Eso no nos enseña la Escritura. Así es que las características de la tribulación están bastante definidas, pero también nos muestran una cantidad enorme de eventos en un periodo muy acotado de tiempo. Por ejemplo, ¿y por qué es importante entender el concepto del rapto o el arrebatamiento, como lo explicaba la semana pasada? Porque la gran pregunta de algunos es si la iglesia va a estar allí o no va a estar allí en el periodo de la tribulación. Hay muchas teorías respecto de esto, pero claramente la Escritura nos habla de que si nosotros estamos en Cristo, entonces nuestra vida está absolutamente segura en Él. ¿Bien? Por lo tanto, el concepto del arrebatamiento y lo que Pablo plantea allí es parte de la doctrina cristiana que nos ayuda y nos guía a pensar entonces que en Cristo hay absolutamente libertad respecto del periodo de tribulación. La iglesia no debería estar allí, sino que más bien la iglesia está en otro estado, ¿cierto? Caminando con el Señor, en la espera de la venida. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Como dije la semana pasada, este es el único lugar del Nuevo Testamento donde se usa esa palabra. Junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Así es que la Escritura nos habla de un evento que va primero a liberar a la iglesia, nos habla de un evento con el cual podemos animarnos y nos habla de un evento con el cual podemos estar seguros en la compañía del Señor. Así es que sería inconsistente decir que la iglesia está en la tribulación. Más bien nos habla de que la iglesia es liberada del periodo de la tribulación, que tiene otros objetivos, como dije, más bien con Israel y más bien, por supuesto, con aquellos que no han recibido al Señor antes de este primer proceso que es el arrebatamiento. Hay una oportunidad para ellos en ese instante para buscar al Señor, pero un tiempo de mucha angustia. Entonces, ¿por qué creemos que la iglesia no va a estar presente allí? Hay una enorme cantidad de pasajes bíblicos que nos hablan de nuestra seguridad en Cristo. En Apocalipsis 3:10, a una de las iglesias, Jesús le dice, te guardaré en la hora de la prueba, y se refiere al tiempo que viene. ¿Bien? Entonces le habla a la iglesia y le da esa promesa, te guardaré en la hora de la prueba. En Juan 14:1-3, Jesús le había dicho a sus discípulos que no se preocuparan, porque ellos podrían habitar la casa del Padre. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, ¿cierto? Entonces habla también de una seguridad una vez que hemos creído en Cristo.
En 1 de Tesalonicenses dice, no nos ha puesto Dios para ira, que se refiere justamente a ese periodo de la tribulación cuando Dios juzgará a todo el mundo. No nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación, como dice 1 de Tesalonicenses 5:9. O en el 1:10 que dice, Jesús nos libra de la ira venidera. También se refiere específicamente a aquello. Y para quienes quieran leer un poco más, Romanos 5, y me refiero a los capítulos, léanlo con gozo y con alegría, Romanos 5, 6, 7 y 8. Pablo va a decir, nosotros somos libres de la muerte, somos libres de la ira de Dios, somos libres de la condenación, estamos en paz con Dios, hemos sido reconciliados con el Señor y somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Bien? Somos más que vencedores. Entonces va a decir que claramente aquellos que creen en Cristo y que forman el cuerpo de Cristo, que son parte entonces de esta iglesia que el Señor ha levantado, por la cual ha pagado con su sangre, entonces esas personas están absolutamente seguras en Él. Están seguras en Él. Y seremos preservados en el momento de la ira, quiere decir. Y ese es el objetivo de la salvación, que seamos juntamente liberados de esta etapa y de este proceso, ¿cierto?, en la vida y en la historia de la humanidad. Así es que llegamos a ese punto, llegamos a ese momento. Una iglesia que ha sido arrebatada, una iglesia que va entonces a encontrarse con el Señor, pero comienzan a ocurrir estos eventos en una humanidad que queda a expensas de sus decisiones, donde dice incluso el texto bíblico que el espíritu es retirado, como expliqué la semana pasada, no significa que sea quitado totalmente, pero sí hablamos de la contención, ¿cierto?, del mal. Entonces el ser humano comienza a experimentar el mal de una forma en que nunca lo había experimentado. Si pensamos que hoy vemos maldad, la Escritura dice que en ese momento la maldad del ser humano va a desarrollarse en plenitud, abiertamente. ¿Sí? El daño a otras personas y la manifestación de las huestes demoníacas también, motivando e incentivando el mal. Entonces comienza este proceso de juicio y comienza esta gran tribulación, que es la acción de Dios obviamente para poder intervenir en la vida del ser humano. Y comienza de esta forma. Hay alguien que tiene que abrir los sellos del rollo del libro para que comience el juicio. Alguien tiene que hacerlo. El juicio no puede comenzar así. Esa semana no puede comenzar sin que alguien rompa el sello para abrir entonces el rollo. ¿Bien? Y dice así en Apocalipsis 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿Saben que leí un comentario solamente de esa frase, de un ángel designado solamente para este evento, con una voz especial, con una gran voz que se podía escuchar en toda la creación? ¿Sí? Y la pregunta es esta: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos para que comience entonces este periodo? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, dice el apóstol Juan, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Quién es el león de la tribu de Judá? ¿Quién es la raíz de David? Él ha vencido. Y dice luego: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir:
al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Puse solamente unos versículos. Les recomiendo que lo lean todo en casa. Porque este momento es un momento increíble en la historia. No se encuentra nadie digno. Nadie que cumpla con todos los requisitos para entonces quitar los sellos del libro, del rollo. Hasta que se manifiesta este Cordero inmolado en medio de todos los que están allí. Y entonces la Escritura dice, Él es el único digno. Solamente Él, el que dio su vida por cada uno de nosotros. Y agrega cada uno de los elementos que le pertenecen como atributos al Señor. Poder, riqueza, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y alabanza. Todo le pertenece a Él. Solo Él es digno. Solo Él es digno. Vayan al texto bíblico, por favor, en Apocalipsis 5. Apocalipsis 5. ¿Lo encontraron, cierto? Bien, ahí está, miren. Llegamos al 13 allí y acá abajito dice luego, en el 14, los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Y en el capítulo 6, sigue allí. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira, se lo dijo a él, a Juan, y miré, y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo para vencer el primer sello. Bien, ¿quién será ese del caballo blanco? Quedaron en la duda ahora, ¿cierto? Claro, aún no es del Señor. Por supuesto que no. Es uno de los primeros jinetes, ¿cierto?, que demuestra una parte del juicio. Entonces, en el capítulo 6 lo que ustedes van a encontrar es la explicación de los sellos que se abren acá. ¿Bien? Se va a mencionar los primeros 6 sellos y el último sello, el 7, abre a las 7 trompetas que van a aparecer también en Apocalipsis. Y la última trompeta, una vez que es tocada, abre entonces las copas de la ira de Dios. Así aparece la secuencia en el texto bíblico. En el caso de los sellos aparecen como en secuencia. En el caso de las trompetas también se ve como un tipo de secuencia. En el caso de las copas de ira se ven como que se derraman todas al mismo tiempo. Porque lo que habla es como, lo que nos explica el texto bíblico es que el juicio va apurándose, que se va haciendo cada vez más intenso y más fuerte. ¿Bien? Así es que miren los sellos, qué significa cada uno de ellos. No voy a explicar todo en detalle, pero algunas cosas relevantes. Tenemos entonces un caballo blanco, ¿sí?, que tenemos Isaac, que tiene un arco y le fue dada una corona y salió venciendo para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía ven y mira, y salió otro caballo, Bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Simplemente se quitó de la tierra la paz, dice ahí. Se le quitó la paz y la gente comenzó a matarse unos a otros. Está hablando de que se deja de contener el mal brevemente y las personas comienzan entonces a intensificar su maldad el uno hacia el otro. Cuando se abre el tercer sello, entonces había un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y entonces dice ahí, yo oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Qué significa eso? Significa básicamente la pobreza, cómo afecta a la gente más pobre, entonces un cataclismo a nivel mundial. Hablamos de que comienza la guerra, la destrucción, la gente comienza a empoderarse unos de otros, algunos comienzan a buscar en su propia seguridad. Cuando habla de no afectar el vino, ¿cierto?, y otros elementos, se refiere a que la gente más poderosa en una primera instancia parece que es capaz de mantener su estatus. Porque en una primera parte, y como pasa siempre, las guerras y la destrucción, ¿a quiénes afectan primero? A la gente más pobre, a la gente más débil. Eso está diciendo el texto simplemente. Más allá de las analogías,
está diciendo que esta destrucción va a afectar primero a la gente que está más débil socialmente, a la gente que está más desprotegida, a los más pobres, a ellos los va a afectar. ¿Bien? Y la gente, y este es el engaño de los poderosos, lo que está diciendo acá que en este punto los poderosos creen que la destrucción no les va a afectar a ellos. Así que no todos están interpretando estos eventos obviamente como algo que Dios está haciendo, lo están viendo como parte de la naturaleza del ser humano, lo están viendo como parte de una debacle mundial, lo están viendo como parte de un desorden financiero, económico, pero algunos creen que son capaces de protegerse a sí mismos. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, y miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Obviamente lo que viene después de una debacle como la que dijimos, ¿cierto? Justamente son las enfermedades, ¿ven? Que comienzan a afectar entonces una gran parte de la población mundial. Cuando se abre el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengan nuestra sangre en los que moran en la tierra? Esa no es la gente de la iglesia, son algunos que han muerto en este periodo de tiempo ya, que han creído en Dios y han muerto en este periodo de tiempo. Entonces, son ellos los que claman venganza, ¿sí? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dice que descansen un poco de tiempo y que esperen todavía porque faltan algunos aspectos de la consumación. En el 12 dice, miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre, es como un eclipse, ¿sí? Eso es lo que está describiendo. Y lo que describe un gran terremoto, bueno, se habla de un gran cataclismo que es mencionado en otras secciones de la Escritura. Y se mencionan muchos terremotos, pero se menciona uno en particular que va a ser el más destructivo de la historia. Esa es la idea que da el texto. Ninguna de estas cosas en realidad nos sorprende porque son bastante naturales dentro de lo que es la vida del ser humano. Simplemente estamos hablando de una intensificación. Después dice, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Algunos lo interpretan como la caída de algo, ¿cierto? Que esté ya sea artificial. Se habla mucho de la cantidad de satélites de basura espacial que hay alrededor del planeta en este momento, ¿sí? Como también algunos piensan que puede ser algún tipo de meteorito, ¿cierto?, que afecte, cosa que también ha pasado en otros momentos de la historia. Entonces, dice, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Entonces los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Y entonces los más poderosos comienzan a darse cuenta que todo esto tiene que ver entonces con el juicio hacia sus propias vidas. ¿Qué es lo que nos muestra el texto bíblico? Que aún en la intensidad del juicio, las personas tienden a rechazar a Dios. Porque el esconderse es rechazarlo. Es el símbolo que es la historia. Porque el decir que venga una roca y que me tape, es decir, prefiero eso antes de arrodillarme delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces esto más bien es la demostración del orgullo y de la tosudez del ser humano, que viendo que el Señor le está proveyendo una salida, un camino distinto, una vida nueva, aún así entonces prefiere caminar en sus caminos y rechazar todo lo que el Señor tiene para su vida. Y ahí está, capítulo 7, no voy a leer todos los detalles, ¿no? Léanlo ustedes con más calma en casa, en otra predicación vamos a hablar de otros elementos, pero lo que nos muestra ese periodo de tribulación es una manifestación plena de lo que Dios está dispuesto a hacer para traer al ser humano delante de su presencia. No es simplemente un castigo, es mucho más que eso. Cuando ustedes miran el capítulo 8 van a ver el séptimo sello, para quienes están siguiendo allí. Cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como por media hora. En este instante culminan los sellos y van a iniciar el juicio de las trompetas. ¿Bien? Y el silencio de la Biblia es como ese es un silencio de reflexión, pero es un silencio de nadie sabe qué va a ocurrir, qué viene ahora. Y dice el texto acá que se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y es un silencio donde nadie se atreve a decir nada,
porque es el Señor el que está actuando. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se le dieron 7 trompetas. Y entonces comienza el juicio de las trompetas, que ustedes podrán leer con más calma luego. En este periodo, entonces, de 3 años y medio se producen los sellos y aproximadamente ahí en adelante, los últimos 3 años y medio, se va a intensificar con el desarrollo de la predicación de los 2 testigos que van a hablar entonces en nombre de Dios y van a invitar a las personas a que conozcan al Señor y que le entreguen su vida a Él. Sin embargo, el texto una y otra vez va a decir que las personas van a rechazar. Solamente algunos pocos van a doblegar su rodilla delante del Señor. Más allá del dolor y más allá del sufrimiento, las personas van a rechazar lo que el Señor tiene para ofrecerles. En el capítulo 9, versículo 20 dice, y los hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. ¿Qué nos dice esto? ¿No desnuda esto el corazón del ser humano? ¿No muestra también que esto también es, al parecer, digamos, un juicio terrible? ¿No es también acaso una muestra de la gracia y la misericordia de Dios que sigue extendiendo su mano para que a pesar de la maldad, entonces las personas vengan a Él, lo busquen, se arrepientan, sometan su vida, estén dispuestos a la transformación que el Señor puede dar? La última parte de la historia es terrible porque es como un resumen de la historia de la humanidad y nos muestra entonces esta necedad del corazón del ser humano. Y los 2 testigos predican, pero son muertos, resucitan y son llevados por el Señor. Y finalmente tendremos la manifestación de las copas de la ira de Dios. Pero, antes de llegar a esto, voy a leer acá. Pero, más allá de los sellos, de las trompetas y de las copas de la ira, lo que el texto nos dice es que el Señor va a consumar la historia y va a llegar un momento donde la respuesta que viene de su presencia va a enfrentar a toda la maldad que se va a manifestar. En los últimos 3 años y medio vamos a tener la manifestación plena de lo que la Biblia describe como la primera bestia, el anticristo, ¿cierto? Y de también la segunda bestia, que es el falso profeta, aquel que lo va a respaldar. El texto bíblico también no habla allí simplemente en términos alegóricos, está hablando de manera literal en el sentido de que son personas, ¿bien? Serán personas reconocibles, quiere decir. Serán 2 líderes de corte mundial. Por eso se habla mucho, ustedes han escuchado hablar del orden mundial o de un nuevo orden mundial, ¿no? Claro, se habla de alguien que aparentemente tiene un poder a nivel mundial y de alguien que lo apoya y lo respalda. En ese sentido tenemos al anticristo y tenemos al falso profeta. Pero finalmente también tenemos la manifestación plena y abierta de Satanás obrando, ¿cierto?, para poder destruir al ser humano. Satanás sabe que tiene la batalla perdida, sabe que no puede vencer, pero lo que sí puede hacer es arrastrar a cuantos más pueda con él. Eso sí. Y por eso Jesucristo claramente enseñó que lo que Satanás pretende siempre es matar y destruir. Siempre va a hacer eso. Y es padre de mentira. Va a hacer todo lo que esté a su alcance para matar y destruir. Y en este periodo va a intensificar más que nunca, entonces, todas estas acciones a fin de arrastrar a cuantos más pueda con él. Pero llega un momento donde finalmente terminan los sellos, terminan las trompetas, terminan las copas de la ira, y dice el capítulo 19 de Apocalipsis. No está ahí, ustedes tienen que tenerlo ahí en sus Biblias. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Dice luego
Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: Amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. ¿Se dan cuenta cómo todas las referencias apuntan a eso? Apuntan al hecho de que se prepare, que la iglesia se prepare, que esté preparada, que vele, que cuide. Siempre ese es el enfoque. Cuando uno llega acá, uno se da cuenta que hubo una iglesia que se preparó. Yo quiero estar preparado, ¿y usted? ¿Sí? Entonces dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino y limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. Ahora sí, ¿no? ¿Sí? ¿Ahora sí? Ahora sí. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, con justicia quiere decir. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí sí está el Señor. Y ahí sí, entonces está su venida. Y ahí sí, ¿cierto?, se han producido las bodas del Cordero. Y ahí sí se ha producido la unión eterna entre Cristo y su iglesia. Cada vez que voy a tomar Santa Cena, recuerdo un hecho hermoso. Jesús le dice a sus discípulos en algún momento, después de darles el ejemplo de la Santa Cena, les dice: yo no la voy a volver a tomar hasta el día que estén ustedes conmigo. Y habla de este momento, habla de este evento. ¿Ven? Un momento histórico, un momento donde se producirá la consumación del encuentro entonces de Cristo y la iglesia. Hay un periodo aún que queda. No sabemos cuántas cosas más van a ocurrir. La palabra del Señor nos advierte y nos muestra que debemos estar atentos a los tiempos. Si miramos los hechos presentes, usted podrá intentar identificar tal vez a alguna de las personas que en este momento gobiernan el mundo y podrá decir: tal vez este es el anticristo. Alguno lo ha hecho, ¿no? ¿Sí? Algunos están interpretando las caras de algunos acá, es porque sí, aquí hay varios profetas. Claro, algunos leen la historia o miran lo que está ocurriendo, ven algunos líderes mundiales y dicen: ese puede ser. Créame una cosa, eso ocurrió muchas veces antes en la historia. Claro, ¿sí? Para los que vivieron en tiempo de la primera iglesia, para muchos Nerón era el anticristo. ¿Bien? Y después, a través de la historia, muchos que han de alguna forma replicado el modelo o tienen un cierto parecido. Benito Mussolini, por ejemplo, en su momento también era considerado el anticristo. Hitler también fue considerado el anticristo, porque todos cumplían con varios aspectos, digamos, del perfil. ¿Bien? Pero en realidad, y no voy a mencionar casos actuales para no herir la sutilidad a nadie, ¿no? ¿Sí? Pero el asunto es que cuando uno llega a este momento de la historia,
Uno se da cuenta que más allá de que hoy tengamos o no una manifestación plena, como dicen, que obviamente falta todavía, y no podemos hablar de días y horas, ¿no? Uno se da cuenta que la Biblia te muestra que la historia se va conduciendo hacia este evento. Y que todo lo que te ha dicho es verdad. Que todo lo que te ha dicho se ha cumplido y por lo tanto todo lo que dice respecto de lo que se tiene por cumplir, en realidad no tenemos ningún argumento para decir que no va a ser así. Te va mostrando que evidentemente la historia va hacia una consumación. Y todos los eventos, las personas que están participando de todos estos eventos, están siendo parte de esta gran historia. ¿Sí? Aún falta, no sabemos cuánto. Aún falta. Aún falta aún mayor, lamentablemente, mayor manifestación del mal. Pero ya vemos cosas que son increíbles. Vemos cosas que nunca pensamos que íbamos a ver en la historia. Y aún esto, si yo voy al texto de Mateo, dice simplemente son principios de dolores. Es eso, principios de dolores. ¿Cuántas cosas más vendrán y cuántas cosas más serán necesarias también entonces en este periodo de tribulación? Sin embargo, en todo ese escenario, la palabra del Señor nos invita a estar absolutamente seguros con nuestra vida en Cristo Jesús. Nos invita a estar absolutamente tranquilos porque sabemos que el mal no va a triunfar. Sabemos que el enemigo no va a triunfar. El Señor nos anticipó el fin de la historia y nos mostró entonces, no solamente que Él vendrá por su iglesia, sino que nos mostró que Él va a vencer y va a subyugar y someter completamente al mal y todas sus manifestaciones y a todo aquel que ama y hace mentira y a todo aquel que ama y hace el mal. El Señor va a destruir el mal y el Señor será y es victorioso para siempre. Y todos aquellos que lo amamos, que lo conocemos y que tenemos una relación con Él, entonces, por supuesto, podemos estar absolutamente tranquilos y confiados en esta relación con Él. ¿Sí? No servimos a cualquier Señor. Servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él lo servimos. Así que con mucha expectativa, con gozo y con alegría, enfrentamos el devenir histórico. Enfrentamos todos los conflictos que puedan manifestarse. Aún aquellas cosas que están pasando hoy y que por supuesto son un anticipo de lo que viene. ¿Sí? Vemos cómo la gente hoy quiere disfrazar una paz y te crea una paz artificial, una paz a punta de cañón, ¿cierto? Una paz que parece una paz impuesta, que tal vez muchos estén dispuestos a aceptar. Acuerdos comerciales que ya no son acuerdos comerciales, son imposiciones. Tantas cosas que están ocurriendo y que están derivando básicamente en esta idea de aceptar un marco común que tal vez le traiga un cierto orden a la humanidad. No, la solución no viene por los modelos humanos. La solución no viene desde los modelos económicos humanos. La solución no viene desde el poder político del ser humano. ¿No? La única solución viene de parte del Señor. Y Él está dispuesto entonces a darnos una vida nueva. Para todos aquellos que le han entregado su vida a Cristo como Señor y Salvador, tengan paz en su corazón. Tengan absoluta paz en su corazón. La tranquilidad de saber a quién sirven y a quién aman. ¿Sí? Pero para aquel que aún no ha dado el paso de entregarle su vida al Señor, es un gran momento para decir, sí, yo quiero que mi corazón y mi vida le pertenezcan al Señor. Quiero entregarle mi vida al Señor. Quiero que Él sea entonces el Señor de mi vida, el que me guíe. No solamente el Salvador, como les he explicado a algunos, sino el Señor de la vida. ¿Bien? Y que entonces el Señor Jesucristo sea aquel que les bendiga abundantemente en todo. Pongo ahora la última. ¿Cuál es su conclusión entonces respecto de este acontecimiento de la tribulación? ¿Está preparado para enfrentarlo? No digo que vaya a experimentarlo, sino para enfrentar, ¿cierto esto? ¿Está preparado? ¿Está preparada? ¿Se está preparando? ¿Sí? ¿Está velando? ¿Se está edificando? ¿Está creciendo en el Señor? ¿Está buscando de Él? ¿Se está gozando en su presencia? ¿Está orando? ¿Está estudiando la palabra? ¿Qué está haciendo hoy? Puede tener la tranquilidad de decir, sí, estoy preparado. Mi vida está en Cristo. El Espíritu de Dios habita en mí. Soy templo del Espíritu Santo. Estoy cuidando mi vida. Estoy caminando con el Señor. Me estoy gozando en su presencia. Quiero que otros conozcan al Señor. Predico su palabra. ¿Está preparado hoy? ¿Sí? Hubo menos amén en esta vuelta. Si está en Cristo, entonces es más que vencedor.
si está en Cristo es más que vencedor. Tenga la paz y la tranquilidad. Y mire todos estos eventos con la paz de saber que es una persona que ama al Señor. No se mire en términos de debilidad. Si va a mirar esta historia y se da cuenta que esta es una historia cruenta y de guerra, mírese como parte de los guerreros del Señor. No se mire en marcos de debilidad. El Señor está en nuestra vida, Él nos guía y nos dará la victoria. Miramos el futuro con esperanza, sabemos que el Rey de Reyes y Señor de Señores vendrá por nosotros. Amén. Oremos al Señor.